Gracias, ya estamos grabando. Adelante, por favor, compañeros. Listo, ya está grabando. Hola, buenas tardes, colegas. Nuestro equipo está conformado por Campos Rodríguez, Leonardo José, García Lascano, Carlos David, Pérez Duarte, Ana Patricia y un servidor, Cuenca Palacios Israel. Siguiente. Nosotros les vamos a hablar sobre el analizador LALR1, detención y recuperación de errores, generadores de analizadores de sintaxis LALR1 Jack. Bueno, pues empezamos con el analizador LALR1 y bueno, también es conocido como analizador sintáctico LR1 simple o SLR1. Se trata de conseguir los beneficios que proporciona el método de LR. También trata de conseguir consigue reducir el número de estados, utilizando el coste del método SLR y pues el menor número de estados, ¿no?, que se necesitan. Algunas de las características es que consiste en comparar los estados semejantes para reducirlos. Estos estados se comparan y solo presentan las diferencias de los símbolos del preanálisis. También al comparar los corazones, y a los corazones nos referimos que son aquellos estados que tengan el mismo conjunto de primeros elementos. Estos corazones se unen, bueno, ahí está, ¿no?, los estados semejantes. Perdón. No sé qué pasó. Se me trabó, perdón. Cada elemento LR incluye un token de búsqueda hacia adelante y se expresa de la siguiente manera. Y pues las transacciones entre estados también se tiene en cuenta la búsqueda hacia adelante. Como se puede observar en el diagrama, en el esquema de la imagen, no todas las gramáticas LR se consideran como un analizador LALR. Por lo tanto, son un subconjunto de las LR. En cuanto a los conflictos que se pueden generar, es que pues, se presentan reducción y nunca de desplazamiento-reducción. Entonces, para el algoritmo de la modificación del autómata, partimos de las siguientes, de los siguientes puntos. El punto A, o la primera cosa que se tiene que hacer, es seleccionar el autómata LR con los estados del mismo núcleo para crear uno nuevo, que sería la unión de esos estados, de esos núcleos. El nuevo núcleo será el núcleo común, y como símbolo de anticipación tendremos la unión de todos los símbolos de anticipación de cada uno de los estados del conjunto. El segundo paso sería que para cada estado del autómata modificado se tiene que hacer lo siguiente. Si es un estado no modificado, si el estado de llegada es un estado modificado, que es la unión de otros o desaparición de los mismos, entonces las aristas se irán al estado unión correspondiente al modificado. En caso de que sea un estado modificado, pues todas las aristas que parten de ese estado tienen que partir de la unión correspondiente, y si el estado al que llega las aristas se modifican, entonces se llegará a la unión correspondiente. Y bueno, pues a continuación podemos ver un ejemplo en donde partimos de un autómata finito determinista, LR1, que es el que se muestra aquí. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar los estados cuyos núcleos sean comunes.
y por lo tanto son susceptibles a fusionarse. Entonces, nos podemos dar cuenta que los estados que son similares son el 2 y el 6, que es este de aquí y este de aquí. Los núcleos son pues, los que se encuentran en la parte superior de las tablas. También tenemos el 3 y el 7, el 4 y el 11, y por último el 8 y el 13. Entonces aquí otra vez listamos los estados que tienen el mismo núcleo. Y bueno, se muestra que son los símbolos de anticipación para cada caso. Ahora, bueno, para continuar con el proceso, para el primer paso es comprobar con el estado 3.7 que la arista ID, que las aristas con el ID iban del estado 7, ahora llegan al estado fusión, que sería este de aquí. Como segundo paso, se incorporan todos los estados y todas las aristas que se obtienen de realizar la operación irá del estado 2.6. Después, bueno, asimismo se incorpora otro estado fusionado, que es el caso del 4.11, y la arista que iba del estado 2 al estado 6, que estaba etiquetada con el paréntesis que abre, ahora se queda fusionado se queda en el núcleo del estado fusionado 2.6. Para el tercer paso, se realizan las operaciones IRA del estado fusionado 4.11, obteniéndose otro estado fusionado, que en este caso sería el 8.13, y con el paréntesis de cierre, que es, el paréntesis que cierra. Y lo demás queda igual. Y pues por último, como ya no hay más estados que se puedan fusionar, lo que resta del autómata finito determinista se queda totalmente igual. Bueno, para la construcción de la tabla de análisis, se dividen en 4 estados, y pues el estado 1 dice que si el estado S contiene un elemento de la siguiente forma, donde T es un terminal, se inserta en la matriz acción. La acción de desplazar al estado al que va el arco etiquetado T, y que será el que contenga como núcleo lo siguiente. Y la acción de desplazar indica que este token se desplaza hacia la pila seguido del estado AK, que va el arco obtenido en el autómata finito. En el estado 2 es si el estado S contiene un elemento de la forma siguiente, donde N es un no terminal, se inserta en la siguiente matriz. El número del estado al que va el arco etiquetado con ese no terminal, y que será el que contenga como núcleo pues lo siguiente. En el estado 3 es que si el estado S contiene un elemento completo de la siguiente forma, donde alfa representa cualquier combinación de terminales, no terminales o cadenas vacías, la acción a incluir en la matriz es reducir por la producción X, donde X es el número de la producción de la gramática, para cada uno de los elementos que haya en A. Es decir, que si los elementos son A1 y A2, siendo estos terminales de la gramática o signo de pesos, las entradas en la matriz serán acción igual a Rx. Y por último, si el elemento completo se refiere a la producción con la que se ha aumentado la gramática, en nuestro ejemplo S' y a S, la entrada correspondiente será la siguiente acción, que es igual a aceptar. Y bueno, aquí se propone una gramática y cómo quedaría la tabla de dicha gramática. Hola compañeros, yo les voy a hablar acerca de la detección y recuperación de errores. Un analizador sintáctico, ante la presencia de errores en la entrada, debe ser capaz de recuperarse de la mejor manera posible, de modo tal de continuar el análisis correspondiente. Esta recuperación puede ser limitada con una recuperación de tipo secundaria, que vamos a ver más adelante, o lo suficientemente compleja como para determinar una modificación que corrija completamente dicho error.
Una técnica de recuperación automática de errores permite a un analizador sintáctico realizar un diagnóstico apropiado y a su vez hacer una modificación de la entrada errónea, de un modo que permita un análisis sintáctico correcto. En conclusión, el análisis sintáctico es la fase de la compilación que contempla un mayor número de errores. Los objetivos principales de todo manejador, de errores son detectar los errores lo antes posible, con mensajes de error más significativos, informar de los errores con claridad y exactitud, es decir, que indiquen en qué línea y en qué parte está ese error, poder recuperarse del error sintáctico y también no retrasar el procesamiento de programas correctos. La siguiente, por favor. Una técnica correctiva para modificar el texto de entrada sirve para conseguir que pueda ser analizado por el analizador sintáctico. No existe como tal una clasificación específica de los tipos de errores, depende de los autores, a lo que pude ver en las bibliografías, pero de acuerdo con la bibliografía que consulté, podemos clasificar los tipos de reparaciones correctivas dependiendo del tipo de modificación que se intente hacer para corregir el error. Esta clasificación engloba 3 tipos principales: las técnicas locales, las técnicas globales y las técnicas de recuperación de errores secundarias. La siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos la recuperación simple. Esta técnica de recuperación local consiste en la eliminación, inserción o modificación de un token de entrada o la mezcla de 2 tokens adyacentes, de modo tal de obtener un fragmento de código que pueda ser analizado sintácticamente. Esto lo podemos ver a través de un ejemplo. La siguiente, por favor. En este ejemplo tenemos un ciclo for con un pequeño error sintáctico que puede ser corregido mediante una reparación simple. De acuerdo con la gramática del lenguaje C, se esperan 2 expresiones terminadas por un punto y coma dentro de los 2 argumentos del ciclo for. El error se detecta al analizar el paréntesis derecho, dado que a falta del segundo punto y coma, después de la n, se ve que tenemos una coma normal, la expresión i menor que n y la que sigue, que es i más más, pues no puede ser reducida. Una inspección del texto antes del token de error permite percatarse de que el reemplazo de la coma por un punto y coma permite la reducción de la expresión y obviamente la reducción de la segunda expresión. Hablo de esta, la primera expresión es i menor que n y la segunda es i más más, con lo que el análisis puede avanzar y el error ha sido corregido. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otro tipo de recuperación, llamada recuperación de ámbito. Esta técnica también es de tipo local y consiste en la inserción de una secuencia de tokens que cierra en un ámbito en el lugar donde se detecta el error. Esta reparación considera la inserción de múltiples tokens, debido a que algunos lenguajes pueden considerar como cerradores no solo a un token, sino a una secuencia completa. También lo podemos observar a través de un ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un fragmento de código en lenguaje Ada. La gramática de este lenguaje requiere que toda expresión if finalice con la expresión end if. Una vez que el analizador sintáctico encuentra el token loop que está en la línea 3, se presenta un error, dado que en realidad se espera un if que permita la reducción del bloque if en if. O sea que debería ir un end if en la línea 6. Entonces, esto se puede corregir añadiendo precisamente pues ese identificador, ¿no? El end if, para poder realizar la corrección correspondiente y poder produciendo pues los demás tokens. La que sigue, por favor. Otro tipo de recuperación es la recuperación a nivel de frase. Esta técnica de recuperación, que también es local, consiste en tomar una porción del contexto alrededor del token de error y reemplazarla por un símbolo o simplemente descartarla. Si la configuración resultante permite que se efectúe una acción de análisis de manera correcta, se considera el contexto descartado o reemplazado como frase de error.
Este nivel de recuperación depende de las sustituciones implementadas por el diseñador. Por lo tanto, puede llegar a producir ciclos infinitos de recuperación. La que sigue, por favor. También tenemos la recuperación global, como se había comentado. Esta técnica de recuperación global se distingue de la recuperación local porque utilizan un fragmento extenso en cuanto al contexto para poder determinar la mejor reparación posible. Al contemplar un mayor contexto o un panorama más amplio, pues también tiene sus afectaciones, ya que pese a que los resultados que producen son mejores que los que se obtienen mediante una reparación simple, pues el costo de cómputo que inducen es considerablemente mayor debido a la extensión que ocupa. La que sigue. También tenemos la recuperación por producciones de error, la cual es un método de recuperación global que añade a la gramática reglas o producciones erróneas, permitiendo trabajar en situaciones no locales. Tenemos una producción de error donde A produce el error. Se marca un contexto en el que los tokens de error pueden eliminarse hasta que se encuentre uno correcto. Se amplía la gramática con reglas de error que aparezcan con frecuencia y en cada regla se aplica una recuperación específica. También está la recuperación en modo pánico que les había comentado anteriormente. Esta técnica es de recuperación secundaria y consiste en desechar componentes léxicos de la entrada hasta encontrar uno que permita continuar con el proceso de compilación. Este es el tipo de recuperación más simple que existe, debido a que, como lo acabo de comentar, pues desecha uno o más tokens. Digamos que esa es su función. Intenta aislar la frase que contiene el error, determinando qué cadena derivable de A tiene el error y asume que se ha reconocido un token A completo. Es un método muy sencillo y no puede producir bucles infinitos de recuperación, pero como les comenté, desecha muchos símbolos de la entrada. Bueno, yo les hablaré sobre los generadores de analizadores de sintaxis LALR en Jack. Bueno, primero lo que debemos saber es que Jack es un analizador sintáctico de LALR. Jack lee especificación gramatical en el nombre del archivo y genera un analizador LALR1. Para ello, los analizadores constan de un conjunto de tablas de análisis de esto mismo y una rutina de controlador, escrito en el lenguaje de programación C. Jack normalmente escribe las tablas de análisis y la rutina del control al archivo y.tab.c. Siguiente, por favor. Jack, o mejor conocido como Yet Another Compiler, fue desarrollado por S.C. Johnson y otros en los laboratorios de AT&T Bell. Este no es directamente un analizador, sino un generador de analizadores. Esto debe de ser muy claro, puesto que es un programa que parte del archivo escrito en el lenguaje de descripción gramática y genera el código en C, C++ o Pascal. Permite automatizar tareas repetitivas que de una u otra manera tendrían que hacerse manualmente, dilapidando mucho tiempo y subutilizando las rutinas de las computadoras actuales. Para poder incluir, digamos que esta parte solamente es poniendo include lex.yy.c. Siguiente, por favor. Bueno, el funcionamiento de C, a partir de un fichero fuente en YACC o Jack, se genera un fichero fuente en C que contiene el analizador sintáctico. Sin embargo, un analizador sintáctico de Jack no puede funcionar por sí solo, como se los había comentado anteriormente, sino que necesita de un analizador léxico externo para poder funcionar correctamente. El fuente en C, que es como funciona, genera el Jack, contiene llamadas a una función yylex que debe de estar definida y debe de devolver el tipo de lexema encontrado. Es necesario incorporar una función yyerror que invoca cuando el analizador sintáctico encuentra un símbolo que no encaja en la gramática, y esto es muy importante porque si no se incluye esta función, digamos lo que por cierta manera no va a poder funcionar de una manera correcta o adecuada, o digamos que no va a poder funcionar. Siguiente, por favor. Bueno, en el esquema general y las diferencias principales con Lex es que es en la sección de reglas
Este debe de tener las expresiones, que en vez de expresiones regulares contiene las reglas de gramática. De las 3 secciones, solo la segunda es obligatoria y no debe de estar vacía, puesto que en Lex las 3 pueden estar vacías. Y bueno, la sección de las declaraciones puede incluir varias cosas, pero su funcionamiento principal no es definir expresiones regulares, sino declarar símbolos terminales de gramática mediante la directriz de tokens. Por lo tanto, si se encuentra una expresión, perdón, un símbolo que no es terminal, pues lo va a incluir en la parte en donde tiene a los no terminales. Siguiente, por favor. Yo voy a seguir hablando sobre el esquema general. La sección de reglas contiene gramática en sí. Componentes es una combinación de terminales y no terminales que describe al no terminal de la izquierda en la regla. Esto quiere decir que no podemos poner un terminal y no terminales del lado del lado izquierdo y la gramática del lado izquierdo, si no, no va a funcionar. La sección de rutinas tiene la misma función que LEDs, pero no define por defecto las funciones menú y YYLEDs y YYError, por lo que hay que agregarlas manualmente aquí o en otro fichero. Hay que enlazarlas para que se puedan llamar entre sí. YACC genera una función llamada YYPers que contiene el analizador sintáctico. Esta se comporta como una máquina de estados y su misión es intentar reducir todo el fichero de entrada al símbolo inicial de la gramática. Si lo consigue, el analizador regresará sin error. En caso contrario, se invocará a la función de error. Siguiente, por favor. Las secciones de reglas. Las reglas deben de estar dadas de forma que la parte izquierda conste de un único símbolo no terminal y la parte de la derecha indique combinaciones de terminales y no terminales de que puedan estar compuestos. Era lo que les comentaba hace rato. El símbolo resultado debe de estar situado en la primera posición de la línea. No puede haber espacios antes del símbolo resultado si no se genera un error. Los componentes son una combinación de terminales y no terminales separados por espacios en blanco. La acción puede ser una sola sentencia de C o una sentencia compuesta encerrada entre llaves. Siguiente, por favor. El código en C es normal utilizar la posibilidad de incluir las funciones main y la función de error en el mismo fichero. Sin embargo, la función de YYLEDs se encuentra en otro módulo generado por LED que se enlaza al final de la compilación. En la sección de declaraciones entre líneas por ciento llave, una línea por ciento llave, se debe de notar que no debe de estar el por ciento fuera, sino se va a generar otro error. El código será externo y se situará antes de la función YYPers en el fichero ytab.c. En la sección de rutinas, todo lo que haya debe de ser código C, que será externo y posteriormente a la función YPers. Siguiente, por favor. Y aquí es un ejemplo de cómo nosotros lo vemos en gramática y cómo se debe de anotar en la codificación. Por ejemplo, da como E más T. Y en notación Y debe de ser E minúscula, 2 puntos, que eso significa la flecha, E minúscula, el símbolo, bueno, el más, que debe estar entre comillas, y T minúscula. Esto sucede igual, por ejemplo, el asterisco, igual de notación ya debe de estar entre comillas. Si no los ponen entre comillas, les va a generar un error. Y en la gramática, las que están en minúsculas, en notación ya deben de estar en mayúsculas. Y eso sería todo, compañeros. Gracias por su atención. Muy bien, qué buena exposición, ¿eh? Los conceptos quedaron claros, bueno, a mi parecer. El ejercicio de Jack me parece, pues, digamos que es el clásico, ¿no? Pero sí nos sirve incluso para completar el proyecto, me parece. No sé ustedes qué opinen. Pasamos entonces a lo mejor con esto me desmiente, ¿no? Con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos por 10 preguntas para el equipo, por favor.
¿Nadie? Entonces pasamos al examen. ¿No? ¿Tampoco? Espere, denles un momento, O a profe. lo mejor no me escuchan y ya se me murió. Sí, un momentito que piensen su pregunta. Ah, es que están pensando su pregunta para que valga la pena, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Exactamente, entonces, ¿cómo se definiría el analizador LALR1? Bueno, LAL 1. Compañeros, ¿se la quieren responder? También estamos pensando, profe. Hay que formular la pregunta, espere, ¿sí? Digo, La respuesta. Sí, yo me espero, no me regañe. bueno, como yo lo tengo entendido, no sé si esté bien. Bueno, es parecido al analizador sintáctico LR. Como dice aquí, pues trata de conseguir los beneficios del mismo, pero el costo del método, pero utilizando el costo del método SLR. Me parece que ese método lo vieron la clase pasada, ¿no? Sí, Entonces, bueno, no sé si vaya por ahí. Y pues también la función principal de este analizador es pues disminuir la cantidad de las tablas, como aquí dice, ¿no? O sea, compara los estados semejantes y los fusiona, por así decirlo, para hacer una reducción, que es como se vio en el ejemplo de esta tabla. En este caso, la tabla 2 con la 6, pues tienen el mismo núcleo. Ay, me parece, a ver. Entonces, aquí están, pues la función es fusionarlos o reducir. Y entonces, pues de cierta manera fusionó las tablas 2 y 6, haciendo, bueno, dándonos como resultado, bueno, pasando del primer autómata finito determinístico a este. Entonces, esa para mí sería la función como principal. No sé si esté bien, profe, o... sí, básicamente es el mismo, como usted dice, el de la clase pasada, ¿no? Uh-huh. Es la misma construcción, el mismo algoritmo para construirlo, nada más que ahora nos va acompañando otro símbolo de anticipación, ¿verdad? Este símbolo de pesitos. En este símbolo de pesitos vamos a ir viendo a la hora de estar analizando la cadena, qué símbolo sigue para que sea más sencillo la traducción. Como bien dicen los compañeros, este diseño es muy costoso, requiere de mucho trabajo, pero pues el beneficio sería que reconoce a la mayoría de las gramáticas. ¿Sí, compañera? Ok, gracias. Por nada. Por ahí dice en el chat, ¿qué significa lo del corazón? Lo del corazón, bueno, son los estados, creo que sí lo mencioné, son los estados que tienen el mismo conjunto de los primeros elementos. ¿Y eso es el corazón? No, pues el corazón, el órgano que todos tenemos, ¿no? No sé. ¿A qué se refiere, compañera, con lo del corazón? ¿Quién hizo la pregunta? Ah, sí, es que, bueno, en ese momento que lo explicaron me distraje tantito, entonces ya. Gracias. Ah, ok. Muy bien. O sea, corazón, los corazones se refiere a los estados que tienen el mismo conjunto de los primeros, el de los primeros elementos. A eso se refiere corazones. Muy bien. Gracias. Sí. Vanessa, ¿cuál es la técnica de recuperación de errores más simple? Ok. ¿Puedes cambiarle a la parte de los tipos de errores, por favor? Ahí está, me parece.
Un poco antes, por favor. Yo te digo. Era donde están los tipos de errores. Ándale ahí. Ahí estaba recuperación simple. Ajá. Sí. Por ejemplo, lo que acaba de comentar el profe, ¿no? La recuperación simple es parte de las técnicas locales. También mencioné un ejemplo de las técnicas globales. Y hay una tercera clasificación que encontré que son las técnicas de recuperación de errores secundarias. Y dentro de esa clasificación está el error, el que sigue, recuperación en modo pánico. Esta es la técnica de recuperación más simple, porque consiste en desechar únicamente a los tokens, en lugar de hacerles una corrección como tal. Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. De nada. Pregunta 4. ¿Cuál sería la diferencia entre Lex y Jack? Puedes, un poquito antes, perdón. Bueno, ahí, perdón. Bueno, aquí establece que la diferencia principal con Lex es la sección de reglas, pero no solamente eso, permítame. Más bien, Jack es un generador de analizadores y pues digamos que el Lex es como, más bien, Jack acompaña al Lex para poder, más bien detectar estos, permítame. Básicamente, Lex es un generador de analizadores léxicos, mientras que Jack es un generador de analizadores sintácticos. Trabajan en conjunto, por supuesto, ¿no? Lex va a ser una subrutina de Jack, mientras que Lex va a estar analizando que estén bien escritas las palabras a través de autómatas. Jack va a estar definiendo que estén bien escritas las reglas sintácticas a través de reglas sintácticas, por supuesto, de reglas gramaticales, perdón. ¿Sí, Josué? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Uno se va al análisis léxico y el otro al sintáctico, básicamente. Okay. Dice Emilio en la pregunta número 5, ¿la recuperación simple se enfoca solo en errores de puntuación o tiene otro tipo de errores? ¿O qué otro tipo de errores? Le pueden contestar a Emilio. Pueden poner la lámina donde hablan de la recuperación simple. Ok. La pregunta es, ¿la recuperación simple se enfoca solo en errores de puntuación o qué otro tipo de errores? No, la esencia de la recuperación simple es modificar únicamente un token. En el caso del ejemplo, pues sí fue un punto y coma, que es el que estamos viendo aquí. O sea, aquí debería ir un punto y coma, es que no pueden ver mi cursor, pero bueno, en la primera línea, después del menor que n, pues esperaría un punto y coma, y pues aquí estamos viendo que solamente tiene una coma. Entonces, la recuperación simple, pues en este caso trata de modificar únicamente esa coma por un punto y coma. Pero también pudo haber sido, no sé, que entre la i y la n, en lugar de estar el signo de menor que, estuviera un punto, por ejemplo, entonces eso sería incorrecto, pues también aplicaría un ejemplo de recuperación simple. O sea, ¿me entienden? Es como cambiar únicamente una parte muy pequeña, simple, como su nombre lo dice. También, por ejemplo, que en lugar de un paréntesis estuviera una llave, ¿no? Exacto. O que sobrara un paréntesis también. Sí.
Sí, no solamente es signos de puntuación como la coma, el punto y coma, sino cualquier símbolo que se pudiera sustituir, pero pues como dice el compañero, de manera simple, uno por otro nada más, o quitar, o agregar. ¿Sí, compañero? Profe, Mande. gracias. Muy bien, perfecto. Esa fue la 5 de Emilio. ¿Ya no hay más? Pasamos al examen. Qué lástima, nada más llegaron a 5 preguntas. Ah, no, ahí hay otra. En la recuperación de ámbito, al ver el error, corrige los errores del código o avisa de qué errores se trata y da opciones para corregir. Según lo que entendí, les comenté que esto, al tratarse de un ámbito, pues es como si fuera una recopilación de más de un token. En este ejemplo les dije que después del begin, o sea, en la línea 3, esperaría un token, ¿cómo decirlo? Un token compuesto que va desde, perdón, a partir de la línea 3, o sea, estábamos hablando de la línea 4, esperaría como un token compuesto de varios tokens, no sé si me entienden, o sea, que va desde este if, que está en la línea 4, hasta el if que debería estar en la línea 6. Ajá, o sea, el end if. Y al no encontrarlo, entonces, pues sí, como menciona Emilio, puede mandar, por lo que entendí, puede mandar un mensaje de que hace falta, pues sí, ese cerrador, como les dije, del end if, o también se puede programar para que lo encuentre, o más bien para que sí se encuentre como en una lista de posibles soluciones y la pueda insertar. No sé, ahí el profe si me puede ayudar un poco. Pues sí, yo lo que creo que es que la pregunta va en que si tu compilador lo hace en automático o te pregunta de entre una serie de opciones qué es lo que quieres corregir o no quieres corregir nada. A lo mejor para ti está bien el código y así lo quieres tener, ¿no? Sí, ¿no? Compañero Emilio, creo que por ahí va la pregunta. Sí, profe. Sí, Sí, ¿verdad? Sí, entonces sí, el compilador te ofrece una serie de posibles opciones. Al menos con los que he trabajado yo, te dice, me parece que aquí estás mal y las posibles soluciones son esta, y esta, y ya depende de ti si la aplicas o no. Si sí es un error y no un warning, pues no te va a ejecutar, no te va a dar el código máquina, ¿verdad? El código ejecutable. ¿Va? sí, profe, gracias. Muy bien, dice Catherine que solo se usa el lenguaje C en Jack. ¿Qué encontraron, compañeros? ¿Solo lenguaje C? ¿O no encontraron de eso? Sí, ¿verdad? Jack genera el código Perdón, para la perdón, analización. estaba hablando, pero con el micrófono apagado. Adelante. Lo que nosotros encontramos fue que la entrada sí va en C, pero la salida puede ser tanto en C, C++ o Pascal. No sé si esa información sea correcta, profesor. ¿Cuál entrada? ¿A qué se refiere con entrada? La entrada me refiero a que lo que es eso, o más bien la gramática, o más bien el programa, está en C y se efectúa el jack. Y No, al final, ¿no? más bien su código fuente, el código que quiera analizar, puede estar escrito en cualquier lenguaje de programación. La definición de la gramática que está utilizando Jack es la que permite determinar si ese lenguaje, esa gramática, ese código fuente con esa gramática está bien escrito. Pero en sí, usted puede inventarse un lenguaje de programación, inventarse sus gramáticas, implementarlas en Jack y que haga el trabajo, ¿no? Sí, lo que genera Jack, sí lo hace en lenguaje C. Jack genera el código para el analizador sintáctico en lenguaje de programación C.
Ujú. Y Así también, es por el ejemplo, ejecutable. ajá, y también pues en C++ y Pascal, o nada Ajá, más sí. en C. No, sí, sí. Sí Ok. tiene la opción. No es que el ejecutable de tu programa fuente lo haga en C, sino que, digamos, el traductor está hecho en C. ¿Sí? Recuerden que Jack, así por sí solito, no es un compilador, nada más va a analizar hasta este momento pues, los errores sintácticos. ¿Sí? Creo que sí, ¿no, Catherine? Por eso iba. Por ahí iba. ¿Qué le puede entrar a Jack? Cualquier cosa. ¿En qué está escrito Jack? En C. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Cuál es la salida de Jack? Pues decir si está bien escrita o mal escrita. De acuerdo a la gramática con que tú lo alimentes. Muy bien. Dice Valverde, ¿qué pasa si no usamos YY error? Profe, no sé si estoy bien, pero simplemente no se puede, podría decir, ejecutar el ya. Sí. Bueno, dice, el error es una función, ¿verdad? Ujú. Esto va a hacer que nos permita encontrar las rutinas de biblioteca para obtener información sobre cómo utilizar cómo manejar los errores que se pudieran presentar. Algo parecido a las excepciones, ¿se acuerdan? Sí, cuando encuentra un error, Jack invoca esta función, error. ¿Sí? Simplemente va a mostrar un argumento, una cadena, un texto, ya sea en pantalla o en algún archivo. También el usuario puede modificar esta función para, pues, digamos, sus propios errores, para manejar sus propios errores. Ay, pero ¿cuál fue la pregunta? Ah, que ¿Qué pasa si si, no se usa, verdad? ajá, Pues no vamos a tener la capacidad de recuperarnos de errores, de indicar qué hacer cuando existe un error. ¿Sí? Y pues de nada serviría un analizador que no recupera, que no tiene un manejador de errores, ¿verdad? sí. Muy bien. ¿Esa fue la séptima? Ya no hay más. Se quedaron a 2. Hay una, profe, aquí en el... Si Jack es un generador de analizadores y no un analizador, este puede realizar un análisis por sí solo. Jack puede hacer análisis. Compañeros, o yo lo hago. Mm, No podría porque no es un analizador completo, por eso necesita del analizador LEDs para poder complementar. No sé si me escucho. Sí, se oye. Sí, así como tal, Jack, pues no analiza, sino crea un analizador que va a realizar la función que necesitas. Pero como tal, Jack no es un analizador, incluso viene en el nombre, ¿no? En el nombre en inglés. ¿Lo podrían repetir cuál es el nombre en inglés? ¿Cuáles son el significado de sus siglas? Sí, ahí está, yet another compiler. Ajá, Compiler. ajá, y se traduce ¿cómo? Otro compilador todavía. Otro No, no. otro Algo así, ¿no? generador de compiladores más, ¿verdad? Bueno.
Así es. Otro generador de compiladores más. Usted nada más nos genera. ¿Ok? Muy bien. Faltan 2, me parece. Ya casi, ya casi. Yo tengo otra duda. Sí. Si es otro generador de compiladores más, ¿qué otros ejemplos hay aparte de Jack? Otras alternativas. Compañeros, ¿se encontraron con algo así? ¿Qué otras alternativas hay? Por ejemplo, para Windows, ¿no? Dijera la compañera. ¿No habrá? ¿No encontraron? ¿No? Bueno, de mi parte, no, no, no encontré, bueno, no buscamos otra alternativa a Jack. ¿No encontraron que era Bison? Bueno, vimos algo muy superficial, pero no lo tomamos bueno, en mi caso yo no lo tomé en cuenta. Para Java, el JCUP, ¿no lo encontraron? El JLEX, bueno, ese es el de Lex en Java, JLEX. No, profe, solamente nos centramos en el Jack. En el Jack. Muy bien, otras es, por ejemplo, el que les acabo de escribir, el parse 2.cjap. Este es un analizador LALR. ¿Sí? De hecho, bueno, este surgió después de Jack. Se inspiró en Jack. El otro, el Bison, también es muy parecido al Jack. Funciona junto con Lex también. Y ese se presenta en alguna otra distribución de Linux. El JCube es de Java. Trabaja con Java y pues es con el mismo lenguaje. Ustedes podrían trabajar sus reglas sintácticas. Ando buscando a ver si hay uno en Python, pero no me acuerdo. Sí hay, y es muy sencillo de utilizar, así como para su proyecto. Se llama PLY, el analizador léxico y sintáctico en Python. PLY, ahí este les serviría mucho para su proyecto. Si no han empezado y le pegan bien al Python, es muy sencillo de usar e implementar. ¿Sí? ¿Sí, compañera? Sí, gracias. Muy bien. ¿Puede ser en C? Perdone. Si se les está complicando, pueden cambiar de lenguaje a uno que tengan más experiencia. Ah, ok. Sí, porque justo Python se me facilita más. Ah, pues eches un chapuzón ahí con PLY, a ver qué encuentro. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Falta una nada más. Profe, según yo ya fueron 10. ¿Ya fueron 10? Ah, yo conté mal. Muy Sí, bien. porque fueron dos habladas y las que están escritas. 2 orales. Ajá. Perfecto, pues. Qué bueno. Apenas íbamos en tiempo. Siguiente equipo serían Jiménez Gutiérrez, Martínez Ortiz, Corona Carrillo, González González. Adelante, por favor. Voy.
A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, creo que ya. Sí, sí, yo sí, pero bueno, sí. ¿Se puede ampliar o no? ¿O ya es así? Ah, creo que no. ¿Se, Ok. se ve muy chico? No, pero bueno, no tiene la opción de pantalla completa. Sí, es que sí, sí le puse para pantalla completa. No sé qué. Bueno, está bien. Haremos un esfuerzo, ¿no? Sí. Va. Bueno, entonces el tema que nos tocó es traducción dirigida por la sintaxis. Oiga, pero déle entendido a donde dice entendido. Porque no vemos la presentación, vemos, bueno, al menos yo, dice vista del presente, ya. Ah, ok, es que eso no es. Ok. Ahora sí, mira, se ve mejor. Ahora ya no. Abre otra. Ahora sí. Sí, me abre otra. Ahí ya vemos bien, creo, bueno, yo. Dale en presentar en modo estándar, creo que es. Ok. Estándar, y aquí está. Ahí está. Listo. Ahora sí, hasta bonito se ve. Listo, sí, ahora sí, perdón. Entonces, bueno, el tema es traducción dirigida por sintaxis. Y entonces lo primero que toca es gramática de traductores. Entonces aquí una gramática de estos traductores, en principio se sería checar la traducción dirigida por la sintaxis, que es una gramática libre de contexto, junto con atributos y reglas. Para este caso hay dos notaciones para asociar las reglas semánticas con reglas de producción. La número 1 son las definiciones dirigidas por sintaxis, que son especificaciones de alto nivel para traducciones, y la otra son los esquemas de traducción, que indican el orden en que se deben evaluar las reglas semánticas. Entonces aquí también aparecen las gramáticas con atributos que lo que hacen es definir la sintaxis y la semántica de un lenguaje. Entonces aquí, como podemos ver, están las producciones y los atributos y cómo se van relacionando para crear las reglas semánticas. Entonces, si tenemos cada símbolo de la gramática, entonces debe tener atributos. Y cada regla de producción también debe de tener sus reglas semánticas. Y bueno, aquí igual para especificar un poco más, un atributo puede representar cualquier cosa, ya sea una cadena, un número, un tipo, una posición de memoria o cualquier otra cosa. Entonces, aquí también están las reglas semánticas, que esta es la regla de producción, y luego está la regla semántica en la cual asigna un valor al atributo. Y bueno, aquí tenemos los tipos de notaciones, que son dos, que son las definiciones dirigidas por la sintaxis y los esquemas de traducción. Y aquí está la definición dirigida por la sintaxis. En este caso igual es una gramática libre de contexto, en la que cada símbolo gramatical, que puede tener terminales y no terminales, cada símbolo gramatical tiene asociado un conjunto de atributos. Y después tenemos los dos tipos de atributos, que son sintetizados y heredados. En el caso de los sintetizados, el valor de los valores de los atributos dependen de sus hijos. Y en el de los heredados, se calculan a partir de los atributos de los hermanos y el padre. O sea, serían los dos de la izquierda y derecha, y el de arriba, para poder calcular uno de los nodos hermanos. Y bueno, aquí viene un ejemplo, que es si tuviéramos estas reglas de producción, y con esta cadena
lo primero que se hace es el exponente, es el primerito que va. Después vienen a dar los nodos, que sería BA, como se muestra aquí, y luego el punto y coma. Después pasamos hacia lo que es B, y entonces checamos que B tiene el número y tiene una C. Entonces también los colocaríamos ahí. Y entonces al tener el número, checamos, y el primer número que tenemos aquí es un 2. Después en C tenemos el operador que es el más. Después hacia C le corresponde estas reglas, o cómo se puede decir, no son, bueno, es la definición de C, entonces seguiría lo que es otro símbolo, después otro, bueno, el símbolo de más, el número, y luego C su subíndice 1, que aquí aparece. Y después volvemos a lo mismo, checar cuál es el número que sigue, que es el 3. Y después, como ya no hay otro carácter similar, entonces se pone lambda. Y después subimos todo y nos vamos hacia A. Entonces aquí ya sería el agregar hacia A, lo que sería, es un asterisco, perdón, aquí me equivoqué. Después seguiría B y después seguiría A subíndice 1. Entonces aquí bajamos hacia B y B vuelve a tener num y vuelve a tener C. Y después num jala el 4 y después C jala el operador de más. Para después agarrar C otra vez y volver a colocar lo mismo que ya habíamos colocado de este lado, que sería un más, un num, un C1. Y entonces cuando tenemos el num, jala el número 5. Entonces, como ya no hay otros caracteres en esta cadena, lo demás queda como lambdas, así, vacíos. Y, a ver, aquí está el siguiente. Y ya, ese es el árbol de este ejercicio. Hola, buenas noches, compañeros. Yo les voy a platicar qué es lo que sucede con el manejo de la tabla de símbolos. Como pueden observar en esa imagen, es un ejemplo de una tabla de símbolos. En este caso, esos operadores corresponden al lenguaje C y es un ejemplo de el tipo de símbolos que una tabla, vale la redundancia, maneja. En la siguiente. Bueno, empecemos con una definición. Las tablas de símbolos son estructuras de datos que utilizan los compiladores para guardar información acerca de las construcciones de un programa fuente. La información se recolecta en forma incremental mediante las fases de análisis de un compilador y las fases de síntesis las utiliza para generar el código destino. Las entradas en la tabla de símbolos contienen información acerca de un identificador, como su cadena de caracteres o lexema, su tipo, su posición en el espacio de almacenamiento y cualquier otra información relevante. Por lo general, las tablas de símbolos necesitan soportar varias declaraciones del mismo identificador dentro de un programa. Este último párrafo lo voy a explicar un poquito más adelante para que se entienda. Las tablas de símbolos se crean en las primeras fases del proceso durante el análisis léxico y sintáctico, permitiendo a las siguientes asociar un contexto a cada uno de los símbolos que haga posible saber. Por ejemplo, si un identificador representa una variable o el nombre de un procedimiento, ¿cuál es el tipo de dato de la variable o la lista de argumentos que precisa ese procedimiento? ¿Cuál es el ámbito que les corresponde en el caso de los lenguajes con estructuras de bloques y orientado a objetos? Bueno, si hacemos un breve repaso de lo que vimos en los primeros temas y tenemos en mente cómo es el esquema de las fases de un compilador, bueno, pues nos encontramos con que hay dos fases, la de análisis y la de síntesis. La fase de análisis existen tres partes principales, que es el analizador léxico,
el analizador sintáctico y el analizador semántico. Pues en el analizador léxico leía el flujo de caracteres y producía lexemas para que esos lexemas produjeran un token. En el sintáctico, los tokens producidos se crean una representación intermedia en forma de árbol, por lo general un árbol sintáctico. Y en el analizador semántico, pues utilizábamos ese árbol sintáctico y a partir de ahí, bueno, de hecho, incluso en esas tres, en el analizador léxico, sintáctico y semántico, la tabla de símbolos está interactuando en las tres partes. La siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos operaciones sobre la tabla de símbolos, que estas ya todos las conocemos porque en algún momento hemos programado por ejemplo, en C, en Python o Java. Y bueno, básicamente son 4 que son las principales. Búsqueda y consulta. La primera es la operación que más se repite en todas las fases, a fin de comprobar si un símbolo ya existe o ha de insertarse como nuevo. Encontrar los atributos asociados a un símbolo para leerlos o modificarlos o borrarlos o borrar un símbolo de la tabla. Las tres operaciones normalmente siempre implican una búsqueda previa. Tenemos también la parte de actualización. La fase de análisis léxico se encarga de crear la tabla de símbolos e introducir en ella los identificadores, pero la asociación de la mayoría de los atributos queda en manos del análisis semántico, que debe localizar cada símbolo y actualizarlo. También tenemos la inserción. Una vez creada la tabla de símbolos, hay que introducir en ella las parejas, identificador, atributos, a medida que se analiza el código fuente, tarea de la que se ocupa el analizador léxico o el semántico, dependiendo de los casos. Según el tipo de lenguaje, es posible que en la tabla existan varios símbolos con un mismo identificador, pero con distintos atributos. Y por último, el borrado. Se produce cuando un símbolo queda fuera del ámbito y por lo tanto deja de existir. Bueno, y todo esto puede llevar a la pregunta de cómo se maneja la tabla de símbolos, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con esa información o cómo se administra? Bueno, pues es una estructura de datos que debe diseñarse de tal forma que permita al compilador buscar un registro para cada nombre y almacenar y obtener datos de ese registro con facilidad, porque, como les menciono, la tabla de símbolos va a estar siendo, por así decirlo, llamada, solicitada en esas tres fases de la compilación para estar comprobando si los símbolos que se ingresaron pertenecen a la sintaxis o lo que corresponda. De esto, de la misma tabla de símbolos, pues podemos saber lo siguiente: si un identificador es una variable, conociendo su tipo o la dirección relativa a la que se ha asignado. Esto ya tiene que ver ya más con cuestiones de memoria, pero bueno. Si una variable o un procedimiento ha sido declarado antes de utilizarse por primera vez. Esto, les repito ahorita en un ejemplo, les voy a explicar por qué. Si un identificador es una palabra reservada y por tanto no debe permitir su redefinición. Y también podemos obtener que los identificadores que son visibles, los identificadores que son visibles dependiendo de su ámbito y el bloque en el que se está procesando en cada momento. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un pseudocódigo. En la imagen de arriba podemos ver un código que tiene 6 líneas. Bueno, 6 líneas. Y, por ejemplo, podemos ver que de la línea 1 a la 6, suponiendo que está programado en lenguaje C, podemos ver que la línea 1 a 6 pertenece a la función principal. Entonces, dentro del renglón 1 se definieron int x subíndice 1 y int y subíndice 1. Los subíndices pues no son parte de la declaración del identificador, solo nos ejemplifica en qué línea se declaró pues cierto identificador. Tenemos de la línea 2 a
a la 4 un bloque. En ese bloque se han declarado W2, Y2 y Z2. En la línea 3 se ve que se está involucrando esa declaración de esos identificadores para pues algún proceso X que no sabemos cuál es. Y en la línea 5 tenemos a un W0, X1 y Y1. En la línea 5 podemos ver que ahí se está llamando a los identificadores que pertenecen a la línea 1. Es decir, que la tabla de símbolos va a poder interactuar en esos identificadores solo en esos segmentos de bloque. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar en el 5 dentro del bloque de arriba que corresponde al 2 y al 4, pues no se podría porque no forma parte de la misma tabla de símbolos. Entonces, todo lo que ocurre con X y Y está al alcance de la línea 1. Es decir, lo que les comento. Como X y Y están declarados en la línea 1, pues todas las acciones que uno vaya a realizar, ya sea una suma o incluso un simple printf, va a suceder mientras esté en la línea 1 y en la línea 5, por así decirlo, porque forman parte del mismo segmento. Lo mismo con la línea 5, que les comentaba, la línea 5 y la línea 1, pues pueden estarse llamando entre sí porque pertenecen al mismo segmento. Luego tenemos que todo lo que ocurre con W, Z e Y están al alcance de la línea 2 y hasta la línea 3, o antes de cerrar la llave prácticamente, que ahí es donde interactúan esas variables. De hecho, esas variables se llaman, o sea, si se dan cuenta, tienen el mismo nombre. O sea, solamente tienen los subíndices para indicar en qué línea se declararon. Porque en la 1 tenemos un int de Y1 y en la 2 tenemos un volt de Y2. Aunque no son del mismo tipo, tienen el mismo nombre. Pero ahorita les explico por qué sucede esto. Todo lo que ocurre con W, ahora nos vamos hasta la línea 5, no está al alcance del anterior bloque, que es el que corresponde del 2 al 4. De hecho, pareciera que esa W0 está declarada de forma global o externa, porque tiene un W0. O sea, supongamos que ese W0 está arriba del renglón 1, básicamente. Entonces, esa se puede utilizar pues en varias partes del código. Por ejemplo, si quisiera usar WZ y que pertenece a la línea 2, es decir, está dentro de ese bloque anidado. Fuera de ese bloque, por ejemplo, en la línea 5, que ya no forma parte de ese bloque. Ok, ahora en la imagen de abajo podemos ver unas tablitas. Por ejemplo, B1 corresponde, esa tabla que dice B1 corresponde a la línea de código 1. B2 para la declaración dentro de las líneas de la 2 a la 4. Y B0 corresponde pues a una declaración global. Si observamos con detenimiento la imagen, podemos apreciar que pues, las tablas están encadenadas de acuerdo a cómo se va consultando o a cómo va leyendo el compilador. Aunque aquí puede variar porque sabemos que hay pues, lenguajes de programación que utilizan distintos métodos para su compilación. Entonces, se hace una referencia a la tabla B2 pues de las líneas 2 y 4. Y si, por ejemplo, avanzamos a la línea 5, la tabla de símbolos B2 pues se vuelve inaccesible. En todo caso, la tabla que le corresponde es la B1. Y de esa misma podemos acceder a la tabla B0, que es la de los símbolos global. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la optimización de la tabla de símbolos para los bloques. Las implementaciones de las tablas de símbolos para los bloques pueden aprovechar la regla del bloque anidado más cercano. El anidamiento asegura que la cadena de tablas de símbolos aplicables formen una pila. En la parte superior de la pila se encuentra la tabla para el bloque actual. Debajo de ella, en la pila, están las tablas para los bloques circundantes. Por ende, las tablas de símbolos pueden asignarse
y desasignarse en forma parecida a una pila. Este código, muy similar al anterior, en este caso al hablar de ámbito, de donde tomé el ejemplo, parece que hablaban de un lenguaje orientado a objetos. Bueno, podemos observar cómo en las líneas 1 y 3 está la declaración de la función principal, que es la main, y ahí se genera una tabla de símbolos. Por eso en la imagen de la derecha tenemos un TS1 que corresponde a la tabla de símbolos pues, del ámbito 1. En las líneas 5 y 7 ya entra en juego una nueva declaración que es un ciclo if, y pues básicamente ahí conseguimos, podemos acceder todavía a la tabla de símbolos del main, y aparte, en la parte superior de la pila se agrega la tabla de símbolos del ámbito 2, porque esas son las nuevas declaraciones. Posteriormente ya no aparece en la línea 9, porque pues básicamente ya no se ocupan esas tablas. En cuanto las deja cuanto el compilador ya hace lo que tiene que hacer, pues ya no ocupa esa información y sigue leyendo. Entonces en la línea 9 observamos que tal cual no hay nada, entonces se puede volver a acceder a la tabla de símbolos del main, del ámbito 1, y pasamos a la línea 11 y 12 y ya entra un ciclo while, y dentro de ese ciclo while, que es el ámbito 3, se declaran pues dos nuevas variables que son D y F, y ahí pues se genera otra tabla de símbolos, y así consecutivamente. Esto, la siguiente. Yo voy a hablar sobre la traducción dirigida por sintaxis en analizadores descendentes. Para este tipo de traducción, bueno, puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí como definición es explicar que para este tipo de traducción se necesita una gramática libre de contexto, y con esta se sabrá la estructura sintáctica de la entrada. Lo que se va a utilizar serán atributos asociados a cada símbolo de la gramática, y también se utilizarán reglas semánticas que estarán asociadas a producciones respectivas, bueno, a las producciones que se generen. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, como mencionó mi compañero Emanuel, aquí vamos a utilizar atributos. Los atributos son representaciones de cualquier cosa dentro de la gramática. Aquí igual puse unos ejemplos como el nombre, cadena, un número, posición de memoria, entre otros. O sea, pueden ser varias cosas, pero cada atributo va a estar asociado a solo un símbolo. En esta parte bueno, de los dos atributos que se habían hablado, se va a utilizar solo el atributo heredado, que en pocas palabras, o sea, se explicó que eh, sus- su valor va a venir de su padre o de sus hermanos, hablando ya en un árbol. Entonces se podría considerar como que está en movimiento de arriba hacia abajo, y como esta parte es descendente, pues es el movimiento en el que va. La siguiente, por favor. Bueno, aquí los atributos heredados es una como explicación rápida. Es lo que les decía, la forma más sencilla de verlo es dentro de un árbol de análisis sintáctico, en donde su valor, bueno, el valor de cada nodo va a estar definido a través del valor de sus padres o de sus hermanos. La siguiente, por favor. Aquí el ejemplo está, la verdad es un poco sencillo, o se ve un poco como engorroso, pero está muy sencillo. En la primera línea podemos ver que se tiene la regla de que L va a generar una E o un salto de línea. Esto lo podemos como ver de otra forma, en la que va a ser como el inicio de nuestra gramática, bueno, de este ejemplo. Pero ahorita, como el ejemplo es descendente, se puede ver como que es el final a lo que queremos llegar. Entonces, nosotros queremos llegar a esto, pero queremos como entenderlo. Entonces, tenemos que desarrollar todo el problema
junto con estas reglas y se va a ver un poco mejor en la parte del árbol. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí lo que les quería decir era eso. En la parte de hasta arriba del árbol se ve la regla L, que es como el final. El ejemplo de aquí es buscar qué números multiplicados y sumados te pueden dar el número 23. Junto con las reglas de la diapositiva anterior, se puede llegar a que vamos a tener el final, que es la L o el inicio, como como que si se quiera ver, pero este inicio es el número 23. Entonces iniciamos hacia el lado izquierdo en donde está la letra E con el valor 23. Después de esto lo vamos a desarrollar en una suma en la cual la suma es entre el número 20 y el número 3. Después de esto se va a desarrollar cada uno de estos, que es el valor 3 y el valor 20. El valor 3 va a pasar hasta abajo con las reglas como el valor 3, o sea, el número 3, la constante. Y la que se va a desarrollar es el número 20 porque pues es un valor como compuesto. La forma en la que se desarrolla es con una multiplicación. Aquí podemos ver la multiplicación del valor 5 por el valor 4. Sabemos que 5 por 4 es 20. Entonces, después de tener estos valores, nosotros llegamos a que 5 es una constante, 4 es una constante. Entonces, llegamos a la solución de que 5 por 4, 20 más 3 da 23. Y es la forma de verlo. Es un poco confuso porque del final regresamos al origen de la operación en este ejemplo, pero podemos ver que si no tenemos el valor anterior, no podemos avanzar al siguiente. Entonces podemos ver que depende de los valores del padre o de los hermanos para poder llegar a una solución. Y bueno, ya la siguiente y es todo. Gracias por mi parte. Buenas noches, compañeros. Lo que seguiría en la exposición sería el tema de traducción dirigida por sintaxis en analizadores ascendentes. Tenemos que para poder hacer una traducción con analizadores ascendentes, lo podemos hacer mediante dos técnicas, que sería por definiciones dirigidas por sintaxis y por esquemas de traducción. El proceso que seguiríamos sería que primero se analizaría la cadena de tokens entregada por el analizador léxico. Se le haría un análisis sintáctico. Después de hacer ese primer paso, pasaremos a construir el árbol de análisis sintáctico. Y después de tener construido ese árbol de análisis, pasaremos a recorrerlo nodo por nodo para evaluar las reglas semánticas en cada nodo de cada símbolo. Siguiente, por favor. Ya que sabemos con qué técnicas podemos hacer la traducción, ahora tocaría ver con qué tipo de gramáticas podemos aplicar esas técnicas. Tenemos que las gramáticas es atribuidas, podemos hacer el análisis ascendente para realizar su traducción. En este caso, una gramática es atribuida, se llama así porque solamente contiene atributos sintetizados. Una gramática es atribuida, también se puede considerar como una gramática L atribuida. Una gramática L atribuida se diferencia de una S atribuida porque puede estar compuesta por atributos heredados y sintetizados al mismo tiempo, o puede ser solo atributos heredados. En este caso, una gramática S atribuida sería en particular como una gramática L atribuida de solo atributos sintetizados. Tenemos que los atributos sintetizados se pueden evaluar con un analizador sintáctico ascendente conforme se va construyendo el árbol sintáctico. La siguiente, por favor. ¿Cuál sería la función del analizador en este tipo de traducción? Lo que haría el analizador sintáctico ascendente sería que en su pila de valores sería conservar cada valor de los atributos sintetizados asociados con cada símbolo gramatical. Cuando se haga la reducción bueno, ya saben que en un analizador sintáctico ascendente, todo, bueno, se involucra mucho las reducciones.
En este caso, las reducciones nos ayudarán a calcular los atributos, los valores de los atributos sintetizados a partir de los atributos que aparecen en esta pila del analizador. Y estos símbolos, perdón. Sí, entonces la pila guardará los valores de los atributos del árbol sintáctico y cada valor de los atributos se irá sacando en cada reducción que se haga en el árbol sintáctico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Como ejemplo, para entender mejor esta parte de las traducciones, tenemos esta siguiente gramática atribuida. Tenemos las reglas de producción por un lado y las acciones temáticas asociadas por el otro lado. En este caso estamos haciendo, esta es una representación por medio de una definición dirigida por sintaxis, ya que en este caso las reglas de producción se encuentran separadas de las acciones temáticas asociadas. Bueno, tenemos que el símbolo no terminal E produce el símbolo no terminal E con un salto de línea, y la acción semántica asociada a esto sería que solamente al final del análisis quisiéramos ver el símbolo no terminal E, pero ver su atributo val. Y la siguiente regla de producción sería que tenemos E, que produce E1 más T. Y la acción semántica asociada a esta sería que E.val, este es un atributo, y bueno, pues ya vimos que arriba lo vamos a utilizar, sería igual a E.1val más T.val. Seguiremos como que la misma lógica hasta llegar hasta el final, en la última regla de producción, que sería F, que nos produciría un símbolo no terminal que se llamaría num. Y el atributo que tiene este símbolo sería .val también, y sería igual al atributo del símbolo no terminal num, que sería val lex. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí tenemos como una entrada que le estaremos mandando a esa gramática, esa atribuida, y en la tabla veremos cómo es que se propagan los atributos en la siguiente gramática. Estamos utilizando un árbol sintáctico ascendente. Entonces, tenemos que el primer símbolo que va, bueno, el primer token que va a enviar el analizador léxico sería el número 3. Como es un árbol ascendente, tenemos que empezar desde la raíz e ir hacia la, bueno, sí, desde la raíz y ir hacia el padre, ¿no? Entonces leeríamos primero el 3 y iríamos a ver que en la gramática le corresponde este símbolo num. En la pila alfa guardaríamos num como el primer símbolo que leímos, y en acción y atributos estaríamos guardando el valor de ese atributo, que sería 3. Lo siguiente que sería, seguiremos avanzando en el árbol y nos encontraremos que a num lo produce f. Como hicimos una reducción, sacamos num y ahora en la pila se guardará f. Y el valor del atributo f, el valor de ese atributo de f, sería el mismo valor que tenía num en la acción anterior. En este caso sería que f.val sería igual a 3. La siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí falta un pedacito. Tenemos que la siguiente regla de producción sería que F la produce T. Iríamos hacia arriba y sacaríamos... ¿De aquí a un año? Entonces aquí tenemos que... Ajá, tendríamos que a F la produce T y le diríamos el valor que T es igual, bueno, el T.val, el valor de ese atributo, sería igual a 7, y como el valor, bueno, como el símbolo más no tiene un valor asociado a él, sería punto nada,
Y el siguiente, que sería e.val, el atributo de ese valor de e sería igual a 3. Como ya tenemos formada la cadena, casi toda la cadena completa que leímos, que era 3 más 7, entonces llegaremos casi ya al final de todas las reglas de producción de la gramática, que sería e. Y el valor total de e, que estaba ahí como e.val, sería igual a e1.val más t.val, que al final sustituiríamos todo lo que hemos leído de los anteriores pasos, y de un e1.val, el valor de ese atributo sería 3, más t.val, el valor de ese atributo sería 7, y al final el valor del atributo e sería 10. Y bueno, y al final de la ejecución de esa gramática, en la última regla, bueno, en la última acción, veríamos como que un print que nos entregaría el valor de e, que sería 10. La siguiente, por favor. Ahora tenemos que, si no queremos trabajar con un esquema de traducción, porque estos son más difíciles de definir, ya que en estos tenemos que asegurarnos de poner las acciones asociadas a los atributos de la gramática en el orden correcto para que no se generen conflictos a la hora de realizar el análisis con el árbol. Entonces, si no queremos hacernos bolas con eso, podemos transformar ese esquema de traducción en una definición dirigida por sintaxis. Lo que haríamos sería utilizar algunos marcadores no terminales. En este caso del ejemplo tenemos a M y a N. Estos marcadores nos ayudarán a quitar las acciones de en medio de los atributos, ya que esto pues, puede generar errores en el análisis con el árbol. Lo que haríamos sería poner un símbolo epsilon, que sería lo mismo que vacío, y a continuación poner la acción correspondiente, que sería que aquí M vino a sustituir la acción que era printf y, pues, entre comillas, el símbolo más. Y N también pasaría a sustituir esta acción, que sería N produce epsilon, y su acción semántica que le corresponde sería printf y el símbolo de menos. Eso sería todo. Listo, profe. Muy bien, me pareció muy buena exposición. Los ejemplos, bueno, no sé si a ustedes les quedaron del todo claros. ¿Ya me escuchan mejor? Profe. ¿Ya? ¿Ya me escuchan mejor? Ya. Muy bien. Les preguntaba si los del todo claros. ¿Cómo los vieron esos ejemplos? Sí, Daniel, muy bien. Si no, pues ahorita acabando las preguntas, a ver si nos echamos uno, aunque sea rápido, ¿no? Bien, entonces, ¿quién empieza? Solo 10. ¿Cuál es la diferencia entre los atributos heredados y los sintetizados? ¿Cuál sería la diferencia entre esos atributos? Los heredados y los sintetizados. Sí, ¿cuál sería? Si quieres, le puedo, bueno, intentar explicar. Adelante, adelante. Yo entendí bien, bueno, entendí que los atributos heredados eran los que dependían, bueno, su valor dependía de los nodos o de los, bueno, sí, es que yo lo consideré más hacia el ejemplo de los árboles. Depende más de los nodos anteriores, o sea, los de arriba o los que están al mismo nivel. Y los atributos sintetizados son los que dependen de los nodos que van debajo de ese nivel. O sea, son como, dependen de los nodos hijos. Así es, muy bien. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Los sintetizados, digamos que van hacia arriba. El valor que pueda adquirir un atributo va a depender de los hijos, como dice el compañero, y ese será un atributo sintetizado y los heredados van del padre hacia abajo.
Pero para esto, primero yo creo habría que preguntarnos bien qué es un atributo, ¿no? ¿Qué será un atributo, equipo? Un atributo es un valor que se le da a un símbolo. Es un valor que le da a un símbolo. ¿Qué tipos de valores puede tomar estos atributos? ¿Qué información puede ser? Pues los valores es que los atributos son valores que ayudan a dar contexto a un símbolo. Por ejemplo, también ayudan a evitar errores de semántica. Por ejemplo, si tenemos una regla de producción que solo tiene como que produce E más N, y en este caso estamos, por ejemplo, metiendo valores que sean letras y en N estamos metiendo números, eso pues tendríamos que ver que los valores de esos atributos puedan aceptar números o también letras, y pues en ese caso pues no sería muy aconsejable mezclar números con letras si eso no está bien definido dentro de la gramática. Sí, claro que sí. Entonces, como bien dice el compañero, un atributo es un valor que me puede servir a la hora de realizar mi análisis. Cualquier valor puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un signo, puede ser el tipo de dato. ¿Sí? Cualquier valor que me pueda dar, puede ser el valor de la variable, puede ser la dirección de la variable. Cualquier información que me pueda ayudar a mi traducción, a mi análisis, lo puedo yo poner en el atributo. Sí, muy bien. Va una, dice Leonardo, ¿pueden repetir por qué los valores dependen del padre en el ejemplo 23? Sí, sí que comparto pantalla para explicarlo un poco mejor. Muy bien. Creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Esperen. Es este ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, esperen. Ya. Aquí lo que se refiere con, bueno, la pregunta es más que cómo va de los padres, ¿no? El valor de cómo es el movimiento de los nodos, bueno, de los atributos. Sí. Ok. Bueno, aquí el valor, por lo que dependen tanto del valor del anterior, o sea, del padre, es porque si nosotros no supiéramos que está este 23 aquí, si no supiéramos este valor, no sabríamos que tendríamos que sintetizar ese valor, bueno, o sea, desarrollar ese valor. Entonces dependemos primero de qué fue lo que se imprimió. Aquí, bueno, se ve el print, pero aquí se ve que se imprimió el número 23. Entonces vamos a analizar desde ese 23 y después vamos hacia este lado, porque el otro es un salto de línea, sería como si terminara la cadena o no hubiera nada. Entonces nosotros vamos al lado contrario y para analizar ya bien el 23. Después de esto, tenemos aquí en la regla esta regla E que nos genera un E1 más T. O también podemos tener la regla E que nos genera un T. Pero esta la vamos a utilizar más para cuando vayamos a ocupar una multiplicación como la de aquí, o para ya generar una constante, o sea, ya hacerlo como un terminal. En este caso la utilizamos con la suma y por eso es que aquí separamos el valor. Nosotros tenemos el valor 23, entonces lo vamos a separar en una suma y como es más como tipo estratégico esto, que nosotros sabemos que podemos llegar fácil a una constante teniendo el valor 20. O sea, separar el 20 del 3, porque obviamente si separáramos, no sé, de 10 y 13, pues el 13 lo tendríamos que separar otra vez para poder desarrollarlo y pues nos va a llevar más pasos. Entonces, como por estrategia, nosotros separamos el valor 20 y el valor 3. El valor 3, como podemos ver, pues ya no necesitamos desarrollarlo de ninguna forma. Entonces, como les explicaba, aquí pasa de la regla E a la regla T, después de esta a la F, y de la F ya pasa a ser una constante. La diferencia del otro es que este pasa a ser un valor como que está como complementado por otros. Entonces aquí si utilizamos la regla T que nos va a dar la multiplicación, que es esta de aquí de T1 por F.
Entonces, sabiendo el valor de 20, nosotros llegamos a que los números que separados, bueno, multiplicados entre sí nos dan 20, es 5 y 4. Después de esto sabemos que ya el 5 no se puede desarrollar más, ni el 4. Entonces ahora sí hacemos lo mismo y los hacemos constantes. Entonces, por eso es que depende tanto del padre, porque si nosotros no supiéramos el valor que tenemos antes de un nodo, no sabríamos qué hacer con ese nodo. Igual aquí en esta parte podemos ver lo de los hermanos. Si nosotros no supiéramos que aquí hay un 3 del lado izquierdo, entonces no podríamos saber que el 20 tendría que ir aquí del lado derecho. Entonces depende mucho que tengamos arriba y a un lado. Si no supiéramos esto, entonces el ejercicio no se podría desarrollar. Pero entonces esa es la razón por la cual es como la dependencia con los padres y con los hijos. No sé si quedó un poco más claro. Sí, totalmente. Gracias. Sí, de nada. Bastante buena la explicación, ¿verdad? Una más sencilla, pues podríamos decir que los atributos dependen del padre en este caso porque pues es un análisis sintáctico descendente, ¿verdad? Entonces van a ir dependiendo de lo que hay arriba y los valores que van tomando los de abajo, ¿sí? Muy bien, van 2 preguntas. ¿Los tipos de atributos sintetizados y heredados son los únicos que existen? Bueno, para cuestión de como tema que nos tocó, son los únicos que consideramos y que encontramos. No sé si para otros temas existan diferentes, pero para este en específico sí son los únicos que se consideran. Sí, ¿verdad? Para el análisis sintáctico, estos son los que hay. No Sí, nos exacto. complicamos tanto. Muy Sí, bien. claro, me refería a este tema, obviamente. Gracias. Sí, claro, sí. Muy bien, van 3. ¿Alguien más? Ya nadie, ya pasamos al examen. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Publicaron en el chat, profesor. Ah, perdón. No, dice que se equivocó. ¿De qué sirve agregar gramáticas? ¿De qué sirve agregar atributos a las gramáticas? ¿Ha de ser, no, Catherine? Sí. ¿Para qué le agrego yo atributos a las reglas gramaticales? Agregar atributos a las gramáticas sirve para que el intérprete, antes de los pasos después de que ya se hicieron los pasos del análisis léxico y el sintáctico, esto ayuda a que el intérprete le dé un sentido a la entrada que tú le estás dando para evitar errores de semántica después de la compilación. Perdón, lo tenía apagado. Pues sí, simplemente para hacer directamente ya la traducción, ¿verdad? Ahí tenemos a la par de que vamos viéndose una expresión matemática, por ejemplo, está bien escrita, le vamos dando valores a las variables para ver si encontramos de una vez en una sola pasada el resultado de esa expresión matemática. Muy bien, van 4. Okay, ¿Cuál hay es la otra pregunta. diferencia entre una regla y una regla semántica? Una regla sintáctica, ¿no? Me imagino, Vanessa, ¿cuál es la diferencia entre una regla sintáctica y una regla semántica o tal vez regla léxica? No sé, alguna de estas dos.
¿Qué dice Vanessa? Una sintáctica. ¿Cuál es la diferencia entre una regla sintáctica y una semántica? Bueno, según yo, es que las reglas normales son las que vemos así como en una gramática y las reglas sintácticas son las que ya podemos como llevar más hacia un ejemplo. O sea, como más darle los valores o darle como la característica de que puede ser más hacia un ejemplo para que sea como más entendible. Según yo es algo así. Muy bien, muy bien. Esa fue la quinta, ¿verdad? ¿Alguna otra? ¿No, compañeros? Sí, hay una en el chat. Notaciones para asociar reglas semánticas con reglas de producción. Notaciones. ¿Encontraron alguna notación que les permita asociar las reglas semánticas con las reglas de producción? Bueno, no sé si se refiere a la notación esa que vimos que se ponía con el punto val. No sé si se refiere a esas. Dice que sí, el compañero. ¿Le podemos dar un repaso, por favor? Ah, ok, sí. Bueno, en ese aspecto lo único que se necesita es digamos, como para más fácil, las letras en mayúscula, que son las reglas, las vamos a seguir del punto val para saber que esas son las que van a ir como variando, las que van a ir teniendo el valor. O sea, es como si las caracterizáramos para que tuvieran los atributos esas. Entonces, es como la notación que se va a utilizar para diferenciarlas. Y, y pues bueno, creo que es eso. No, no se limita solamente a las variables. Nosotros como atributos podemos incluir reglas completas o incluso a lo mejor toda una gramática, agregarla como un atributo. Ya dependerá después cómo se trate en el algoritmo, pero nosotros podemos incluir reglas completas como atributos, inclusive gramáticas completas. El para qué y cómo hacerlo ya será otro asunto, ¿no? Sí, Velarde. Creo que esa pregunta se cortó. ¿La mía o la de Velarde? La de Velarde, porque arriba dice que otros símbolos puede almacenar la tabla de símbolos. Ah, chis, esa no la vi. Ah, sí. Bajó muy rápido el chat. Sí. ¿Qué otros símbolos puede almacenar la tabla de símbolos? Bueno, ahí sí puede variar porque aparte de que la tabla de símbolos contiene pues, principalmente las variables con su identificador y pues, su atributo, que puede ser char, int o demás, pues también puede guardar palabras reservadas, nombres de procedimientos, constantes. Por ejemplo, en el caso de las constantes, me recuerda mucho al lenguaje C, porque las primeras veces que programamos en C, ah, podíamos definir nuestras constantes con, valga la redundancia, con la palabra define y agregábamos el nombre de la constante y su valor. Y ese tipo de símbolos también los guarda la tabla.
por ejemplo, pues sí, más constantes como pi, a la velocidad de la luz, etcétera. E incluso también en C, recuerdo que con ese mismo define podíamos sustituir palabras. Por ejemplo, printf lo podíamos sustituir por un pf para que en el resto del programa pudiéramos escribir pf y sustituía printf, solamente que, pues si se te olvidaba qué significaba pf, pues ya no sabías qué era, pero, por ejemplo, ese tipo de palabras sí las puede guardar la tabla de símbolos. Así es, todos los define, todas estas definiciones de cabecera se pueden ir a la tabla de símbolos. Muy bien. También cadenas completas se pueden ir a la tabla de símbolos. Perfecto. ¿Cuántas van? ¿5 o 6? No, creo que son 7, profe, pero no estoy seguro. Ya van 7, faltarían 3. Sí. Muy bien. Pues adelante. ¿O ya no hay? ¿Ya se las acabaron? Ya no. Yo les pregunto, ¿cómo van con la serie? ¿Cuál serie? ¿Cuál serie, profe? La serie que subí. ¿No subí ninguna serie? No, profesor. No. No. ¿Cómo creen? Profesor, creo que se volvió a equivocar de grupo. No, sí hay serie para ustedes. No. No, nos está confundiendo. No, profe, no hay serie. No, profe. ¿No la No, quieren profesor. entonces? ¿No quieren No. serie? ¿No? No. Seguros. No. No, profe. Seguros. Depende. No. Seguros. Ay, sí, Depende. cierto, les puse. ¿De qué depende? ¿Cuánto vale la serie? De si nos va a pasar con 10. Pues no es que tanto vale la serie, sino lo que significa la serie. La serie vale igual, creo el 10%, ¿no? De las series. Pero es la guía de examen. Entonces, ¿quieren serie o no? Serie opcional. Serie opcional. Mejor serie para punto extra, ¿eh? Se las voy a poner, espérenme tantito. ¿Cuándo es nuestro último día de clases? La siguiente semana, ¿no? ¿No es el Ajá, 14? No, pero para nosotros es el 11, ¿no? El miércoles 11, sí. Miércoles 11. Sí, miércoles 11. Eso, muy bien. Ese día tengo otro examen, profe, no se pase. ¿Todavía tiene otro examen? ¡Qué triste! Muy triste. Sí, mire, voy a llorar. Miren, esta es la serie. De la siguiente gramática, nada más son bien poquitos ejercicios, nada más son 10 ejercicios. De la siguiente gramática, proporcione para la cadena una derivación por la izquierda, por la derecha y el árbol sintáctico. El 2 es lo mismo, el 3 es lo mismo, el 4 también es lo mismo. Luego, el ejercicio 5 también es, el ejercicio 5 ya dice, diseñe las gramáticas de los siguientes lenguajes. El conjunto de todas las cadenas de 0 y 1, de tal forma que antes de cada 0 vaya por lo menos un 1. El conjunto de todas las cadenas de 0 y 1 palíndromos. El conjunto de todas las cadenas de 0 y 1 con un número igual de 1 y de ceros. El conjunto de todas las cadenas de 0 y 1 con un número desigual de 1 y de ceros. Y luego de la gramática 1, 2, 3 y 4, factorice por la izquierda, elimine recursividad. Luego, muestre de la gramática 1, 2, 3 y 4, una vez factorizadas y eliminando recursividad, muestre las tablas de parse. Después de la gramática de la 1 a la 4, diseñar los analizadores sintácticos ascendentes LR y probarlo con 2 cadenas. Ejercicio 9. El ejercicio 9 no lo vamos a poner, no nos dio tiempo de programar. No nos dio tiempo de programar en C. Elige 5 gramáticas de esta serie y programarlas usando Jack. Ya vieron que Jack está bien sencillo. Entonces,
La pongo para que la lean, ya ustedes saben si se guían de ahí para el examen, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo o no? De acuerdo. De acuerdo, profe. La voy a poner en una, en una, ¿cómo se llama? En una tarea. De ahí la pueden descargar, ¿va? La tarea se llama examen 2. O le pongo serie 2. Sí, mejor serie 2. Serie 2. Sí, serie 2, Le ponemos en la descripción material de apoyo, ¿no? ¿Va? Estos son los ejercicios que muy seguramente vendrán en el examen. Empezó a llover. Entonces, para la próxima semana tenemos eso más el proyecto final, ¿verdad? Así es, quedamos en que el lunes se entrega el proyecto final. Ujú. ¿No se entregaba el mismo día del examen? Sí, de hecho. No. Sí, dijo que el 11. Checa el Classroom. Sí, viene marcado en el 11. No nos va a dar tiempo, porque el examen me lo tienen que exponer. Si está marcado como el 11, yo me equivoqué. Pero no podemos hacer lo mismo el mismo día. Ah, bueno, creo que sí, ¿no? Creo que les dije que sí, ¿no? Porque pues solo que se pongan a hacer el examen y divida salas en el equipo que les vaya calificando. Solo así. Proyecto 11 de agosto, dice. Y el examen 2 ni siquiera tiene fecha, examen 2. El examen tendría que ser el lunes. Profe. No, ya me acordé lo que habíamos dicho, es que ustedes ni se acuerdan. Examen 2. El examen 2 habíamos dicho que lo íbamos a hacer el viernes 13 de agosto, ¿no se acuerdan? No, pero ese día no tenemos clase con ustedes, profe. Y luego, Usted había dicho que iba a ser, creo que el último día de clases, pero nunca dijo. pues no es clase, es examen. Ok, pero ¿a qué hora sería el viernes, profesor? A la misma hora. O nos envía el PDF y ya se lo enviamos. No, tiene que ser en vivo y a todo color. ¿Va? Así quedaron las fechas, pues. Que pusieron algo en el chat, profe. Ah, qué barbaridad. Bueno, puras bromas en el chat. La serie, Catherine, no, pues no se las dejé con anticipación. Fue mi error, entonces esa ya no se entrega nada más. Es como una guía para llegar bien al examen. ¿Cómo ven a Alma? Pues si hasta está en el Classroom, ¿desde cuándo? Eso sí. Qué barbaridad, qué chistosa. Pero regresando del paro, usted dijo eso, que ya no nos iba a dar tiempo de hacerlo. Sí, me enseña la grabación. Pues tengo que buscarla porque no todas las ha subido a YouTube. Sí, de hecho nada más me faltan las últimas. Pues la busco y se la enseño. Bueno, pero no, yo nunca diría eso. Creo. ¿Alguien más escuchó lo que escuchó Alma? Yo solo recuerdo que dijo que algo no íbamos a hacer porque faltaba tiempo, pero no recuerdo bien si era el proyecto. Bueno, pues entonces si me enseñan la grabación, tendré que respetarlo, ¿no? ¿Va? ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, me parece bien, profe. Va. Tampoco está tan difícil. Si lo dije fue regresando del paro, ¿no? Sí es. Sí. Sirve que ven la clase. Pero si no la encuentran, la serie 2 será obligatoria. ¿Juegan? ¿Apuestan?
todo o nada. A ver. Exacto. Bueno, es que O sea, también cabe la posibilidad de que lo haya dicho cuando haya dejado de grabar o antes de grabar, no Entonces, creo. ¿no? Pero además ustedes graban aunque yo no grabe. ¿A poco no? No, profe, nos No. confiamos a usted. No, Sí. profe, ya no hay mucha memoria. ¿Entonces no apuestan? ¿Cómo ven? ¿Apuestan o no apuestan? Deme un minuto para pensarlo. Sería por proyecto. Órale, apuesten, apuesten. No, con las Ah, que pues eso ya no. no O puedo sea, recordar. no, Miguel, eso, ¿cómo cree que una serie va a sustituir un proyecto? No, eso sí no se puede. Bueno, profe, o sea, y dado caso que no se hiciera el proyecto, o sea, porque no dio tiempo, esa calificación del proyecto, ¿dónde se va a dividir? María. Pero si ya no hacemos proyecto, ¿a qué se refiere con dividir? Ajá, o sea, pues la calificación del proyecto, ¿no? La calificación del proyecto tenía un porcentaje. Es que tiene un porcentaje, porque si no, no lo hubiera puesto aquí. Inclusive lo pusimos antes de vacaciones, ¿no? Publicado el 28 de junio. Antes de las vacaciones administrativas se publicó. Entonces, pues necesariamente hay un proyecto. Proyecto compiladores, fecha de entrega 11 de agosto, equipos de 4 integrantes. Viene la descripción del proyecto. Miren, lo que pasa es que están espantados con este proyecto porque no lo han empezado a hacer, ni siquiera lo han volteado a ver. Dice, elaborar analizador sintáctico ascendente que revise las sentencias de acuerdo a la siguiente gramática. Es la gramática de todos los ejemplos de todos los libros. ¿Sí? No tienen ningún problema. Si ustedes no le pegan a C, no le pegan a Linux y así no pueden acceder al Jack, esto es un ejemplo, el ejemplo más básico del PYL, del analizador en Python. Entonces, pues yo les pediría que lo voltearan a ver y van a ver, sí, aquí hay 30 puntos, pero si ya están puestos, sí valía 30 puntos el proyecto, ¿no? Entonces, por favor, ahí nada más voltéenlo a ver y van a decir, sí, cierto. Salen 2 horas esto. ¿Va? Por favor. Ok. Muy bien, pues adelante, pues. Entonces, ya se pueden desconectar.